Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se sienten bien? Estoy contenta de estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Aleida Guevara. Soy médico cubana, madre de 2 hijas de las cuales estoy muy orgullosa. Desde muy joven estoy comprometida con las causas de los pueblos que luchan por su independencia, su soberanía, su identidad. Porque mi madre me educó así, con la fuerza y la ternura de mi gente y el ejemplo y la guía de mi padre, Ernesto Guevara, más conocido como el Che. Hoy vamos a hablar de un tema muy sensible, porque es el drama que vive gran parte de la humanidad. Imagínense ustedes que las estadísticas dicen que cada minuto mueren 11 seres humanos por hambre. Y millones de personas en el mundo están amenazadas continuamente por la desnutrición. La crisis alimentaria es como una sombra gigante que va topando todo nuestro planeta. Sabemos las causas, pero sin embargo no somos capaces de frenar esa sombra y mucho menos de eliminarla. Los más perjudicados siempre son los pueblos del sur. ¿Alguna vez seremos capaces de matar el hambre? En un mundo controlado por las transnacionales de la información o desinformación, este programa les brinda un camino diferente, quizás algo indisciplinado. Si usted quiere seguirnos semanalmente, hágalo, sencillamente con Aleida Guevara. Arcos Bernes era viceministro del Ministerio de Industria cuando papi era ministro. Y él contaba muchas anécdotas sobre mi papá. Una de ellas a mí me llamó mucho la atención porque hablaba precisamente de la austeridad de papi. Cuando él daba reuniones, por ejemplo, en el ministerio, que a veces eran largas y complicadas, pues daba solo agua y café. Un día van a una actividad conjunta con el Ministerio del Interior. Ministerio de Comercio Interior, perdón. En ese sentido, se pone una mesa, se pone bocadito, se pone chocolate, toda esa serie de cosas, y ellos hacen su reunión muy bien. Al terminar la reunión, mi papá le dice a los compañeros del Ministerio de Industria que se queden allí. Cuando se retiran los otros compañeros, le dice, da vergüenza lo que ustedes han hecho hoy. Todo el mundo se queda un poco serio así, ¿no? Hay compañeros que se han comido hasta 2 bocaditos. Y Arcos Bernes salta y dice, sí, ¿verdad, comandante? ¿Es verdad? Sí, yo vi a compañeros que se comieron hasta 2 bocaditos. Papi lo mira muy serio y dice, ¿y tú? Te metiste toda la cantidad de chocolate que pudiste en la chaqueta. Y Arcos Bernes dice que se queda así asombrado porque yo juraba que él no me estaba viendo cuando yo me metí el chocolate en la chaqueta para los niños, era para los niños. Pero papi dijo, la austeridad tiene que entrar por la casa. Siempre por la casa. Y eso hacía en su casa, de verdad. Así era, muy austero siempre. Y una de las cosas que nos llamaba la atención como hijos es que mi papá tenía muy poco tiempo con nosotros, jugaba cuando podía, nos leía algún que otro libro, pero regalos, muy poco. Pero una vez mi mamá le escribió, cuando él estaba en África, en uno de sus viajes por África, y le cuenta que yo empiezo a tener manifestaciones de miedo a la oscuridad. Ustedes piensen, a ver, mi papá me llevaba en sus brazos a la cama de madrugada y me daba besos muy apretados. De pronto veía a un hombre que casi no veía en la oscuridad, un poco que empecé a tener alguna dificultad, ¿no? Pero además los niños de esa edad normalmente tienen miedo a lo oscuro. Entonces mami había comprado un librito que se llamaba algo así como El Leoncito Amigo, algo así. Y me lo leyó y era un niño que tenía miedo igual que yo, pero había un león que lo ayudó, ¿no? Y cuando el leoncito lo acompaña a todas partes, el niño pierde el miedo. Exactamente
cuando ella me hace ese cuento, yo me quedo como así, ¿no? Esperando algo más, ¿no? A ver si aparecía algún león para mí. Y ella se lo hizo saber a mi papá. Y por primera vez, mi papá me trae un león de peluche. Es este que está aquí. Este león tiene ya más de 60 años conmigo, pero me llevó a todas partes. Lo llevaba al baño, lo llevaba a todas partes que iba con él. Y bueno, me quitó el miedo. Realmente con él vencí el miedo a la oscuridad y fue uno de los pocos regalos que mi papá me dejó. En pleno siglo XXI, ofende a la condición humana que casi 800 millones de personas padezcan de hambre en un planeta que produce lo suficiente para alimentar a todos. O que en la era del conocimiento y de desarrollo acelerado de las tecnologías de la información y las comunicaciones, más de 760 millones de personas, 2/3 partes de ellas mujeres, no sepan leer ni escribir. Los países representados en el G77 y China, donde vive el 80% de la población mundial, no solo tenemos el reto del desarrollo, sino también la responsabilidad de modificar las estructuras que nos marginan del progreso global y convierten a muchos pueblos del sur en laboratorios de renovadas formas de dominación. Urge un nuevo y más justo contrato global. Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo. 800 millones. Decir esto en pleno siglo XXI es realmente una vergüenza. En la actualidad, los alimentos son un 42% más caros que hace 5 años. Los productos básicos, como los lácteos, las carnes, los cereales, el azúcar, llegan a precios récord desde 1961. Los precios del trigo a nivel mundial han aumentado un 50%, pero después del conflicto ruso-ucraniano ya han aumentado un 80%. Pero espérense, que en el mercado mundial ya está dando señales también el maíz, porque ya ha aumentado de precio entre un 25 y un 30%. En un sistema en que el alimento es una mercancía, el hambre estará relacionada directamente con el precio que éste alcance, porque entonces las poblaciones que tienen poco poder adquisitivo no podrán adquirirlo. Los países del sur global son los que más se afectan por el aumento de los precios de los alimentos, pero además sus poblaciones más vulnerables son las que corren mayor riesgo de morir por hambre. Otra vez las desigualdades pesando sobre los hombros de los pueblos del sur. Los hogares del norte global usan el 17% de sus ingresos para adquirir alimentos, pero los hogares del sur, ellos tienen que usar el 40% de sus ingresos para comprar alimentos. ¿Qué significa esto? Que cuando se elevan los precios de esos alimentos, los señores del norte van a sentir una cierta molestia. Claro, tienen que gastar un poquito más, pero los del sur tendrán que decidir en comer o hacer el resto de su vida. Mientras los países más ricos incumplen su compromiso de dar por lo menos el 0,7% de su Producto Interno Bruto en ayuda oficial al desarrollo, los países más pobres tienen que usar el 14% de su Producto Interno Bruto para pagar los intereses asociados a la deuda externa. La mayoría de las 134 naciones que conforman el grupo G77 más China, que representan el 80% de la humanidad, tienen que invertir mucho más dinero en pagar la deuda externa que lo que invierten en salud
y en educación. ¿Qué desarrollo sostenible se puede alcanzar con esta soga al cuello? Hace falta instituciones multilaterales eficientes, pero muchas instituciones actuales, particularmente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el sistema de Bretton Woods, reflejan un área ya pasada. Muchos países en desarrollo fueron dentro del colonialismo, no tuvieron opinión global. Creo que la arquitectura financiera mundial debe responder más a las necesidades de los países en desarrollo. Excelencias, las finanzas también requieren acción global. Muchos países en desarrollo no pueden serviciar sus deudas. Sufren económicamente de los efectos continuados de la COVID, la crisis climática que oprime a las comunidades y no le da bienes. Muchos de nuestros países sencillamente no tienen las inversiones necesarias para la tecnología, para el desarrollo sostenible o para la acción climática. El mundo necesita justicia climática junto con la justicia financiera mundial. Tenemos que crear un futuro para los países en desarrollo y todos tenemos el deber de apoyarlos. La voz del grupo de los 77 más China siempre será esencial en las Naciones Unidas. Y cuento con vuestro grupo, que siempre ha sido campeones del multilateralismo, para que se presenten, usen su poder y luchen. Que representen la lucha contra la desigualdad, para revertir la injusticia y el olvido que han ocurrido durante siglos, y apoyen un sistema que sea bueno para toda la humanidad y no solamente para los privilegiados. Muchísimas gracias. Alrededor de 900 millones de toneladas de alimento que se producen en el mundo van a parar a la basura en un año. Esto demuestra que hay que hacer cambios radicales en los patrones de consumo. Gutiérrez dijo: el desperdicio de alimento es ambiental, económica y moralmente escandaloso. Cuando usted revisa las causas que provocan el hambre internacionalmente, la primera que aparece es el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y es posible, claro, que tengan algo de razón, pero sería quizás el último eslabón de la cadena, porque hace mucho tiempo el sistema alimentario del mundo está tocando el borde del abismo. Fíjense si es así lo que les estoy diciendo, que cuando yo estaba de médico en Angola, vi niños morir de hambre. Eso es quizás lo más duro, lo más difícil que puede pasarle a un ser humano. Esos niños llegan en muy mal estado al hospital y prácticamente no podemos hacer nada por ellos. Ver esos ojitos mirándote, pidiendo ayuda,
y tú sabes que no puedes hacer prácticamente nada, es quizás lo más difícil que hay. ¿Ustedes han visto eso alguna vez? ¿Han visto a un niño morir de hambre en sus brazos? Por eso es muy difícil entender cómo en ese mismo momento en Europa se estaba botando la leche al mar, el exceso de producción de leche, para no bajarle el precio al producto en el mercado. ¿Entienden lo que estoy diciendo? La crisis alimentaria se va profundizando todos los años. Y siempre hay quien quiere sacar ganancias, como el pescador en río revuelto. Las grandes cosechas mundiales, convertidas en contratos de futuro, forman parte de las carteras de los fondos de inversión, que juegan con ellas como quien apuesta a las cartas. En tiempos de incertidumbre económica, los operadores tienden a alejarse de inversiones más riesgosas, como acciones tecnológicas y criptomonedas, favoreciendo apuestas más seguras, como alimentos y otras materias primas duras, como petróleo y fertilizantes. Todo esto lo que provoca es un aumento de presión sobre la subida de los precios de los alimentos. Sin embargo, el impacto más importante que sufre el sistema alimentario está dado por la pandemia del COVID-19 y, por supuesto, por la recesión económica que le siguió. Cuando el mundo se paralizó por la COVID-19, millones de personas dejaron de trabajar. Si usted no trabaja, no percibe salario. Cierto, ¿no? Pero además, los que tenían trabajos informales todavía fue peor, porque ellos sí no recibieron absolutamente nada. Si usted no tiene dinero, ¿cómo compra el alimento? Y si no compra el alimento, ¿qué pasa? Aumenta el hambre. Resumiendo, la combinación de la pérdida del poder adquisitivo, la crisis económica y el aumento del precio de los alimentos provocó que más de 800 millones de personas sufrieran inseguridad alimentaria en el 2020. Según Naciones Unidas, esta cifra representa 100 millones de personas más que el año anterior. Durante el primer año de la pandemia, 1 de cada 10 personas se fueron a dormir sin haber consumido los alimentos necesarios para un día. También se ha ampliado el uso de cultivos alimentarios para la producción de biocombustibles. Entre cultivar para alimentar seres humanos o cultivar para producir bioetanol, es más rentable lo segundo, y los productores no dudan a quién vender, a quien más paga por el producto. Por ejemplo, el 40% de la producción de maíz de Estados Unidos se dedica a la generación de etanol. Pero hay otro factor que no podemos dejar de mencionar, y es el lastre del colonialismo. En Kenia, por ejemplo, la administración colonial británica le impuso a los agricultores que dejaran de producir las cosas que ellos necesitaban para vivir y les impuso que hicieran plantaciones de café, de té y de madera, porque era lo que ellos querían comercializar. Esto demuestra el desprecio de los colonizadores por las poblaciones autóctonas. Imagínense cómo pedirle al pueblo de Kenia que haga semejantes plantaciones cuando ellos tienen serios problemas de desnutrición. ¿Cómo es posible eso?
Aunque ustedes no lo crean, según los expertos, la producción mundial de alimentos ha aumentado. En el 2021, la producción de cereales de Europa es 5 veces mayor que la de África. Pero hay que destacar que el 62% de esa producción, ¿saben para qué la utilizaron? Para alimentar el ganado. Hija de la desigual distribución de las riquezas y de las injusticias de este mundo. Son el capitalismo, el neoliberalismo, las leyes de un mercado salvaje, la deuda externa, el subdesarrollo, el intercambio desigual, los que matan a tantas personas en el mundo. ¿Por qué se invierten 700.000 millones de dólares cada año en gastos militares y no se invierte una parte de estos recursos en combatir el hambre, impedir el deterioro de los suelos, la desertificación y la deforestación de millones de hectáreas cada año, el calentamiento de la atmósfera, el efecto invernadero que incrementa ciclones, escasez o excesos de lluvias, la destrucción de la capa de ozono y otros fenómenos naturales que afectan la producción de alimentos y la vida del hombre sobre la tierra? ¿Por qué sumar a todo esto políticas criminales, bloqueos absurdos que incluyen alimentos y medicinas para matar de hambre y enfermedades a pueblos enteros? ¿Dónde está la ética, la justificación, el respeto a los derechos humanos más elementales, el sentido de tales políticas? Reine la verdad y no la hipocresía y la mentira. Hagamos conciencia de que en este mundo debe cesar el hegemonismo, la arrogancia y el egoísmo. Las campanas que doblan hoy por los que mueren de hambre cada día, doblarán mañana por la humanidad entera. Si no quiso, no supo o no pudo ser suficientemente sabia para salvarse a sí mismo. Muchas gracias. O el mundo toma conciencia de los problemas reales que tenemos y busca soluciones de inmediato, o vamos directo al precipicio. Pero diría más, en un mundo donde el orden económico actual permite que un pequeño grupo de personas acumulen gran cantidad de riquezas y una gran cantidad de personas acumulen gran cantidad de pobreza, no se podrá resolver las causas profundas que provocan el hambre. Ya lo dijimos una vez, el capitalismo es incapaz de parir justicia social. La ONU ha reconocido que al ritmo actual no se podrán cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En primer lugar, no se eliminará la pobreza y tampoco tendremos hambre cero. Escuchando el discurso de nuestro comandante en jefe en la cumbre de la FAO en Roma en 1996, recordé lo que decía un poeta inglés, John Donne, que después fue utilizado por Hemingway como título de una de sus mejores novelas. ¿Quién no presta oídos a una campana cuando tañe? Ningún hombre es una isla entera por sí mismo. Cada hombre
es una pieza del continente, una parte del todo. La muerte de cualquiera me afecta porque me encuentro unido a toda la humanidad. Por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas. Doblan por ti.